Lo que vieron, por algo me tomé el trabajito de hacer todo lo que vendrá. ¿Hay algunos chicos acá? Hasta recursos naturales, me dice Petra. Mirá, con eso te digo todo. Perfecto. Bueno, chicos, arrancamos, pero rápidamente para que vean, y yo después empiezo con lo del seccional. Hola, ¿cómo les va? Bueno, arrancamos. Tenemos los recursos extraordinarios que muchos dicen es una tercera instancia. No, es una instancia extraordinaria, no es una tercera instancia. Es de neto corte constitucional, porque están en la Constitución, tanto nacional como provincial. ¿Cuáles son? Inaplicabilidad de ley o doctrina legal, que lo vieron ayer, 278-295.
El de nulidad, que lo vamos a ver hoy, 296 a 298 del CPC. Inconstitucionalidad, artículo 299 a 303. Después tiene el 683 a 688, la acción de inconstitucionalidad. Un tema que habrán visto ayer, porque esto también creo que lo genera lo dio Gonzalo. Cada recurso tiene el soporte de su causa. Yo no puedo decir inaplicabilidad de ley y el contenido del recurso apunta a la inconstitucionalidad. La Corte es reacia a lo que llama recurso indiferente. Vos planteaste inaplicabilidad, pero el contenido me lleva a la inconstitucional, la voy a tratar. La Corte es reacia. Si vos planteás un recurso y el contenido, las causas, el fundamento no es tal, te lo desestiman. Salvo que podamos ver, tema del sectorial y positivo, que haya una utilidad notoriamente de interés público o que se cree a los efectos, pese a que tiene alguna falencia el recurso, para crear doctrina legal. O es notoria la incidencia. Si no, lo del recurso indiferente, que la Corte podría, pese a esa deficiencia, darle curso, tiende a desestimarlo. Inaplicabilidad de la ley o doctrina legal. Yo acá lo que tengo que tener en cuenta es desde 3 puntos de vista. En primer lugar, la aplicación de la ley. Y a veces también lo que hace, ¿qué tal? Buenas tardes. La errónea interpretación de la ley. Y también de lo que es la doctrina legal. Que doctrina legal son los distintos pronunciamientos que la Corte va dictando a lo largo de un tema determinado y que puede ser utilizado, si encaja dentro de la estructura del caso a analizar, como aquella, ¿qué tal? ¿Cómo te va? La doctrina que puede seguir generando. No es la doctrina que emiten los doctrinarios o Corte Suprema de Nación. La doctrina legal es la que emiten los pronunciamientos de la Suprema Corte. ¡Coma! Pero como muchas veces decía Hitters, a veces, por cuestiones de economía procesal, a veces, para unar criterios, si bien la doctrina legal de la Corte no es doctrina legal para nosotros, por esa cuestión de que ya está resuelto por el superior, que es la Corte Suprema, por cuestiones de economía procesal, la seguimos. Pero la doctrina legal es la que emite la Suprema Corte, no la de la Corte Suprema de la Nación. Revisar la aplicación de la ley, función normológica, mantener la interpretación uniforme de las normas, y ahí hay una función uniformadora, y después tener la diquelógica, que es la función equitativa del caso. Tenemos 3 aspectos que deben analizarse desde ese punto de vista. La que apunta a la aplicación de la ley es la que tiende a una función de unificar y de mantener la unificación en cuanto a la normativa. Además de que se resuelva el caso correctamente. Ahí estaríamos en la diquelógica, la equitativa y equitatividad del caso. Y por otro lado, tenemos la función nomofiláctica, que es mantener la interpretación uniforme de las leyes. Por eso yo digo, una cosa es la errónea aplicación, como también la errónea interpretación. Y por supuesto, también abarca los vicios en la aplicación de la norma o de la doctrina legal de la Corte. La función lógica de la ley. Era la resolver el caso. ¿Cómo? Equitativamente. Pero eso es por alguna deficiencia de la judicatura que le llega de la sentencia. No, lo que te está diciendo es controlar que la aplicación de la norma
que la norma que vos estás aplicando sea uniforme a las normas que se vienen aplicando y que esté la equidad en la resolución del caso. Ahí vas a vos poder analizar si el fallo no resulta equitativo. Lo que pasa es lo que habrán visto ustedes ayer también. ¿Yo qué debo hacer? En primer lugar, yo cuando planteo un recurso extraordinario es, perdón, ¿qué normativa no fue debidamente aplicada o qué doctrina legal? Segundo, ubicar si esa normativa o esa doctrina legal resulta aplicable al caso, porque puede ser que sea aplicable a otro caso y no a este. Tiene similitud, pero no se puede aplicar a este caso. Y después la resolución justa del caso. ¿Está? Lo que sí, esos son los recaudos de procedencia. Porque ustedes saben que tienen recaudo de admisibilidad y recaudo de procedencia. El primer paso para el recaudo de admisibilidad lo tiene la Cámara, que me puede o desestimar el recurso o me lo concede pero me lo declara desierto erróneamente. Ahí va a venir la queja. Pero después la Suprema Corte tiene un nuevo estudio de las condiciones de admisibilidad, que no son los recaudos de procedencia. Los recaudos de procedencia son los fundamentos que yo voy a llevar al recurso a los efectos de que se haga lugar a la impugnación que yo he formulado. Acá hay que también tener algo en cuenta. Siempre lo decía Juan Constantino, yo me acuerdo de alumno y a veces también en alguna charla lo hemos discutido. Si vos pasás los recaudos de admisibilidad en corte, abrí la botella de champán. ¿Por qué? Porque los recaudos de procedencia puede ser que hasta el momento que vos llegaste eran unos. ¿Por qué? Porque había una doctrina legal que vos estás advirtiendo que ha sido mal aplicada o violada. Pero cuando llega al estudio de la procedencia, tal vez esa doctrina legal ya no resulta doctrina legal para aplicar al caso. Con lo cual, pasaste los recaudos de admisibilidad en corte, ya andás destapando el champán, Roselboer y otra cosa. ¿Por qué? Porque quieras que no, ya no depende de vos. Porque depende del criterio de corte en esa oportunidad. Vos hiciste perfecto hasta ahí. ¿Por qué? Porque analizaste todos los recaudos de admisibilidad y pasaste el umbral. ¿Por qué hablo de recurso extraordinario? Porque lo que se interpreta y se quiere es que no cualquier sentencia llega a ser docente por corte. Por eso no puedo hablar de tercera instancia. Tengo que hablar de recurso extraordinario. Yo esto lo hago rápido porque quiero... El monto mínimo del agravio lo establece el 278, hoy es más claro. ¿Por qué? Porque él me dice monto del agravio. Antes se hablaba, bueno, sí, son 1,5 millones de pesos. Ya está. Mirá, ese no es el monto del agravio. ¿Qué es el monto del agravio? La diferencia entre la sentencia. Me asusté, loco, cuando arranqué. Sí, me asusté porque la diferencia entre lo que yo pretendía y lo que el resultado de la sentencia me da. ¿Está? Ese es el monto del agravio, no el monto que yo reclamo en la demanda, sino lo que yo reclamo y lo que la sentencia me obtiene a esos efectos. Fíjense que hoy hablamos de 500 ius. Esto también es importante, porque a veces se pregunta, pero más que se pregunta para que el día de mañana ustedes tienen que ir con un recurso extraordinario. Si hay un consorcio facultativo, se debe tener en cuenta el agravio que compete a cada uno. Y después el depósito previo lo va a tener que hacer cada uno que interponga el recurso. No es uno para todos, Ojo, porque esto no, vuelvo a repetir, si se llega a preguntar, no, si el día de mañana yo, junto con 3 más, a mí me resulta que debo impugnar, yo voy a tener que determinar si a mí me llega el monto del agravio, porque puede ser que yo tenga menos
condena que otro que sí puede llegar. Capaz que yo no llego. 2, el depósito previo, si es que llego, yo lo tengo que hacer yo. Y él, que también toma el canal impugnativo, también va a tener que hacer el depósito. ¿Está? ¿Qué pasa si acá creo que también lo habrán visto? Por eso después vamos a hablar del certiorario. Y no me da el monto. Claro, pero si lo que está viéndose es una cuestión de utilidad pública o un notorio interés público, acá roza una cosa. ¿Por qué? Porque cuando hablo de notoriedad pública, lo que estoy diciendo es, por ejemplo, una cuestión ambiental. Voy a tener que hacer cumplir el tema del monto y el depósito. No, pará. Porque es institucional, porque hace a la estructura federal. O el caso de una reclusión perpetua que dispongan la liberación de aquellos reclusos que tengan cadena perpetua. Ojo, porque hace a la salubridad pública y a la seguridad pública. Son cuestiones que por más que yo vea y como rozan lo que es delito Corte Federal, puede ser que a mí, en esa cuestión, no requiera el tema del monto del agravio. Porque se trata de una cuestión federal que necesariamente la Corte debe casar para poner una resolución a su respecto. ¿Está? ¿Quiénes quedan exceptuados, por ejemplo, de esto? Los menores que reclaman alimento en la relación paterno-filial o más que con los que tienen capacidades diferentes. No hablemos de discapacidad. Hoy por hoy se habla de capacidades diferentes. Por ejemplo, una cuestión federal, el caso Estrada y Di Masio, donde, como yo les dije, hay un tema federal que debe ser casado para resolver. No sé si llega al monto de la ley, no lo llega, pero es necesario que la Corte ponga frente a ello un marco clarísimo a los efectos de poder tratar el recurso. Siguiendo las 3 temáticas: nomosiláctica, uniformidad y diquelógica. Las 3 funciones que tiene la Suprema Corte con relación a este recurso de inaplicabilidad de ley. El depósito previo no es un impuesto, es una carga que está impuesta únicamente en el recurso de inaplicabilidad de ley, no en los otros 2, porque se declararon inconstitucionales. Para los otros 2 recursos extraordinarios, pero para este es una carga que debe estar efectuada a los efectos de que se abra lugar a la vía recursiva. Es una carga. Y es para que aquel impugnante que se entienda que ejerce la impugnación sin fundamento, estás a cargo de poniendo esta balanza. Por supuesto que si el recurso prospera, te lo devuelven. Si el recurso no prospera, 2 palabras: olvídate. Como dije, si hay litigio socio facultativo, cada uno de los integrantes que recurra debe hacer el depósito. Muchas veces preguntan esto, pero nosotros somos 3 codemandados, los 3 vamos a apelar. ¿Podemos apelar? Recurrir por la vía impugnativa de desterro. ¿Podremos uno solo depositar y abarca todo? No, señor. Cada uno va a tener que, si hace la impugnación extraordinaria, el depósito correspondiente. Y hay que ver si a cada uno le da el monto del agravio, porque puede ser que a alguno no le dé y a otros no. Y me anticipo algo, que esto dio motivo a un recurso de queja también. Ojo que para determinar el monto del agravio yo no tengo que computar ni actualización ni intereses, porque muchos dicen, no me da, 501 no me da. Pero ojo, si actualizamos y le agregamos los intereses, llego caminando. No llegás caminando, porque la Corte ya ha dicho
que a los efectos de determinar el monto del agravio no se computa ni la actualización, que hoy por hoy no tenemos, salvo la capitalización correspondiente, ni los intereses. Así que es clarísimo que no puede sumársele para que me dé el monto del agravio. Una pregunta. Sí, En el caso que, supongamos que son 3 los de ITI Consorcio. cada uno debe ser el depósito. Por eso, y uno no le da el monto del agravio, lo pueden hacer los otros. Nosotros sí. Ah, listo. Por eso yo te hago la diferenciación. Somos 3 condenados. Hay 2 que nos da, hay uno que no. Coma, salvo que ese que no plantee la cuestión federal o que sea una cuestión de interés público o notorio. Pero habrá que fundamentarlo adecuadamente y que la Corte entienda que o hay una cuestión federal que puede llegar a tasar positivamente el fallo a esos efectos. Pero si no, a vos te da y a él no le da, él no puede llegar por el camino impugnativo corriente. Porque tal vez sea otra, también, lo que fundamente el caso para el cual vos vas a interpretar el recurso. Por ahí lo que él quiere plantear es una cuestión de intereses. Y a vos lo que te mueve a planteo es el absurdo en la apreciación de la prueba. Que esto es lo mismo que la arbitrariedad en Código de Nación. Yo puedo ir a errónea aplicación o interpretación de la ley o de la doctrina legal, coma, o el absurdo en la apreciación de la prueba. El juez no aplicó el razonamiento lógico al momento de analizar la prueba que surgía de las constancias de autos. Coma, ¿por qué digo esto yo? Porque se entiende que los recursos extraordinarios, los que van por la vía del derecho, no cuestiones de hecho, coma, me abrió juego lo que hace al absurdo en la apreciación de la prueba. Porque si bien es una cuestión de hecho, los 3 testigos dijeron una cosa y el juez, analizando la declaración, está poniendo otra, no valoró adecuadamente, hizo un razonamiento ilógico, si bien puede ser una cuestión de hecho, hacia el derecho. Por eso hablamos de también el absurdo en la apreciación de la prueba. ¿Esto lo vieron ayer? Doctor, espere, no se me vaya. El tema de... Estoy haciendo un repaso Sí, de lo que dio Gonzalo para que no queden dudas. Está bien, pero me agrega cosas nuevas y a mí me genera dudas. ¿Qué cosa nueva? Si me dice que lo dio hoy. Sí, pero esto de que no se puede actualizar... No, eso no es nuevo. Vienen fundamentos de... Bueno, hasta hace 24 horas para mí no existía esto y ahora menos. No, mirá, te voy a decir y te voy a citar... Por eso, pero si del fallo que sea para saber dónde buscar. Mirá, acá tenés Cardinale, que es un incidente de nulidad, y uno que lo mandó, que esto salió este año, que viene del 2021, que es Tevez, norma lineana con expreso Villa Galicia. Que donde se dijo es, no, yo llevo caminando, porque tomándolo en cuenta la actualización, los intereses llevo. Y la Corte que le dijo, ya está sentado doctrina legal de Corte, que para llegar al monto del agravio no corresponde, salvo casos excepcionales, y que la Corte lo establezca, que vos puedas llegar al monto del agravio entrometiendo la actualización a los intereses. Porque lo que se busca es evitemos que llegue tanto. Está bien, pero puedo agraviarme por el... Entiendo el monto del agravio por interés, la aplicación de tasas. Vos podés ir por un recurso de queja. Bien. ¿Por qué? Porque te dijeron el monto del agravio no va. Y yo lo que digo, no, un momento. Queja. Va el monto del agravio porque va a actualización más intereses. Claro, ¿cuál va a ser la solución de corte? Blanco, ya es sentada la doctrina. Si ese es tu fundamento por la denegación del recurso, te voy diciendo que hombre mirando al sudeste. ¿Por qué? Y porque no se computa ni la actualización ni los intereses. ¿Está? Y eso ahí lo van a dar dando vuelta, que no lo vamos a hacer esa pregunta, porque ya lo hicimos. En los distintos exámenes se ha preguntado esto, ya está. Pero bueno, ténganlo en cuenta por las dudas. Otro tema que no se puede sustituir, esto también doctrina legal, no se puede sustituir ese depósito previo por una caución juratoria, una caución
o título de la deuda pública. Poniendo estaba la ganza. ¿Está? Y esto hace, junto con el monto del agravio, 2 recaudos más de admisibilidad de inaplicabilidad de ley. Que los otros no lo tengo. Ni tengo lo que hace al monto del agravio, ni tampoco el depósito previo. Acá son 2 recaudos más de admisibilidad que este recurso de inaplicabilidad me exige. ¿Quién está exento de hacer el depósito previo? Los representantes del Ministerio Público, los que intervengan en el proceso por un nombramiento de oficio o por razón de un cargo público. Banco Provincia, AFIP, ARBA. Quienes gocen de beneficio de litigar sin gasto, y acá tenés que tener 3 variantes, que es Crosoli, Rojas y Font. Crosoli, ¿qué dijo? Y Crosoli dijo, primero y principal, el beneficio ya debe estar en trámite cuando vos vas a interponer el recurso. Y vamos a ampliar un plazo. 3 meses entendemos que es un plazo. Después, ¿quién vino? Vino Roja, dijo, ojo, antes de interponer el recurso, el beneficio tiene que estar en trámite. Provisorio, en trámite. Tercero, ¿qué dice Font? Vos tenés 2 días. O poniendo estaba la ganza, o optás porque me juego con el beneficio, yo ya lo tengo en trámite, ahora interpongo el recurso. Ahora, si vos ves que no llegás y Juancito, un amigo, te prestó la plata, perdón, deposito porque conseguí la plata, fuiste, porque vos tuviste la oportunidad de elegir. O seguías sacado el beneficio y seguías los 3 meses y podías llegar, o depositar. Vos qué hiciste, me jugué con el beneficio. Pues, ¿está? Son los 3 pasos, para que no se olvide. Crosoli, Rojas y Font. ¿Eh? Sí, sí, conté. La diferencia de Font sería o depositar de entrada o si no. Font lo que te dice es, vos tenés la posibilidad, si no tenés para depositar, jugar con el beneficio. Ahora, no sea cosa que después consiga la plata y me diga, no, el beneficio lo dejo, vengo hago el depósito. Vos la opción ya la hiciste, seguí con el beneficio. Lo que pasa que en todo beneficio litigar, ¿qué es lo que sucede? La otra parte te va a controlar la prueba y puede ofrecer pruebas. Si vos lo tenés a mitad de camino, un poco menos, yo que soy la otra parte, te voy a complicar la vida. Me voy a oponer, voy a pedir prueba, y a veces, viste, sí, los 3 meses alcanzan, si yo tengo el 70% ya, declaración de testigo y mitad de la prueba formulada, pero si me falta todo el tema de la prueba, más la prueba de la contraria, que me controle y me pida cuestionamiento en lo que hace a desistimiento, caducidad de la prueba, negligencia, no llegás. Entonces, en esto de Font hay que ser claro. Si haces la opción del beneficio, después no me vengas a conseguir la plata poniendo estaba la danza. Vos ya optaste por el beneficio. ¿Está? El fallido por su desapoderamiento, ojo, no el concursado. El fallido porque lo desapoderan de sus bienes. En materia de alimentos, cuando quien recurre es un menor o persona con capacidad diferente. Y acá viene el tema del derecho de consumo, que siempre estaba, pero el beneficio de gratuidad es lo mismo que el beneficio de litigar. No. El beneficio de gratuidad se va en ciertas ocasiones donde está en trámite lo que hace el derecho del consumidor. Por lo tanto, a partir de su incrementación y la doctrina legal, se permitió que quien goce con beneficio de gratuidad pueda estar exento de ¿qué? Del depósito previo. Lo mismo que en los temas laborales, el accionante también. Ahora, el demandado
el demandado no solamente tiene que poniendo cabo a la ganza, sino que también va a tener que depositar ¿qué? Capital, intereses y costos. Lo mismo que sucede con el derecho de consumo, que muchas veces el demandado, a pelo, pasa el tiempo y no acompaña el depósito de capital, intereses y costos. Se declara desierto. ¿Cómo me declaran desierto si lo planteé en tiempo, forma? Porque vos, que sos el que provee los servicios, que sos la parte demandada, para apelar, bueno, podés decir solito de cuerpo, apelo. Vos tenés que apelar y en el plazo de ley tenés que acompañar. El depósito, que lo puede, hoy está difícil la situación, bueno, que el depósito quede en dónde. Y no, yo en caja de ahorro, no. Ponerlo en plazo fijo. Es a los efectos de mantener y conservar ese valor. Porque si no tiene andamiaje, te lo van a devolver. Si no, vas a tener que ir. El tiempo pasó entre la apelación. En el caso, digo, de segunda instancia. Ni hablar en este caso, si yo voy a recurrir, estoy exento, en el caso laboral, yo como accionante, soy el operario, el obrero, yo estoy exento del depósito. Coma, no así la parte demandada. Que además de depositar capital, intereses y costas, va a tener que depositar lo concerniente al depósito previo. Por eso hice la semejanza en lo que es civil y comercial cuando se apela una sentencia de defensa del consumidor. No me digo que queda la pena y punto. Yo para llegar a la segunda instancia, Cámara, voy a tener que depositar capital, intereses y costas. Pero no está hecha la liquidación. Bueno, ahí está el trabajo tuyo. Vos tenés las bases, porque en la sentencia te dice cuál es el monto de condonar y cuál es el interés. Vos podés calcular, capital es este, que yo estoy condenado. Los intereses, simplemente hago una regla aritmética a partir de los intereses que fija la sentencia. Coma, y a eso le agregas un 30% para cubrir lo que es las costas del proceso. No hace falta hacer una liquidación, más o menos vos lo que tenés que tener en cuenta los efectos de poder plantear el recurso. Nos pasó con el tema de los fallos de UBA, que nosotros sacamos 2 fallos el año pasado, fueron los 2 primeros fallos en toda la República. Eran 2 créditos, un crédito personal para la compra de un automotor y un crédito hipotecario. Lo que pedían era el reajuste. Yo lo saco en diciembre. El primero fue 14 de diciembre, que era para la compra de un automotor. Me acuerdo que cuando lo discutimos en una cena de jueces me dice, no, pero vos estás loco. Escuchame, cuando lo pidió está bien, cobraba 10. Cuando dice el juicio cobra 50. Y el auto valía 5 y ahora vale 50. Y yo digo, ¿y qué es lo que me está planteando el accionante con su demanda? Que una variabilidad del UVA que le complicó el préstamo, porque cada vez debe más. Yo no me pongo a fijar si él cobraba 10 o él cobra 50, y si el auto salía a 5 y lo vale 10. Lo que me está pidiendo es un reajuste de crédito. Coma, y es más. El accionante consiguió el dinero y lo pagó. Yo creía que ahí solucionábamos el tema. Es más, cuando va a declarar propuesto por el accionante, un empleado de banco, que era el supervisor de estos créditos, lo tuve como 40 minutos. ¿Por qué? Le digo, perdón, ¿usted qué le ocupa? Yo ocupo tal cargo. La gerencia en la parte de crédito. Bien. Pregunta. Los empleados, porque ahí toco el tema del derecho de información. Los empleados estaban atentos a todo lo que era duda. Sí, le hemos dado charlas. ¿Y usted hoy lo hubiese sacado? No, para nada. No lo hubiese sacado. Los empleados estaban en condiciones de dar el derecho de información a los usuarios. Y sí, hicimos un curso, pero yo no sé si estaban preparados. Un tipo que era gerente de cuatro provincias. Con lo cual hicimos lugares.
¿Qué pasó? Apenas, a posteriori a los 10 días, sacamos el de UVA por compra de un inmueble. Te podés imaginar si a este, por la compra de un automotor, dice el lugar, cuando se trata de vivienda única, ojos cerrados. También la crítica, pero él ganaba 5, ahora vale 50. La casa la compró en 10.000, hoy sale 1.000.000. A mí no me está cuestionando el crédito en cuanto a si él ganaba, me está cuestionando que él sacó un préstamo que si bien había una variabilidad, y fue muchísimo más y más el tiempo para el pago. Hoy debe 2 veces más y el crédito se le fue a 5 o 6 años más. A mí que tengo que valorar, ¿qué es lo que tengo que valorar? Que cuando arrancó el crédito, se presumía, porque hasta el Banco Central dijo, muchachos, el UVA se va a mantener ahí, y la inflación va a ser esta. Al año no se mantuvo igual, la inflación fue el doble. Había una teoría de imprevisión. Coma, sumado a qué? No, sumado a qué? Lo que yo te estoy diciendo. A que evidentemente eso genera en quien adquiere un préstamo una solidez, no, para nada. Y el crédito se le fue 3 veces más, porque debe más de lo que sacó, en un plazo temporal muchísimo. Hay que ver qué dice Cámara. ¿A qué va? ¿Qué dijimos en la sentencia? Debe reajustarse. Contador, la pericia, ahí, ponete las pilas sacando los números. ¿Por qué? Porque el banco ahora apeló. Y como apela, para ir a la Cámara tiene que depositar capital, intereses y costas. ¿Qué número tengo? Porque yo lo que dice lugar a la reajuste del crédito, que va a ser determinado por el perito que hizo la pericia. Pero ¿qué pasa? Coma, sabiendo que iba a apelar, me tiene que practicar. Les puedo asegurar que los contadores con este tema se rajan la justicia, no quieren saber nada. Tenemos que intimarlo bajo el procedimiento de removerlo y de no poder los cerebrales. ¿Por qué? Porque las cuentas son imposibles. Nosotros lo que sacamos es un medio entre que la inflación que había, la inflación que hay al momento de pedir la acción. Y sacamos un término intermedio. Nosotros ya teníamos esa cuenta. Yo quería que el contador también la da porque para algo hizo la cuenta. Bueno, al final había 300.000 pesos, 270.000 pesos de reajuste en el crédito, porque en este caso, compra el auto, el tipo fue y lo pagó. El reajuste era 270.000, sobre eso el banco tenía que depositar intereses. El que hace al inmueble, sacamos la misma. ¿Por qué? Porque, por supuesto, vivienda única, derecho constitucional. El otro también es derecho constitucional, porque es propiedad. Yo lo he comprado un automotor. Coma, pero se le suma algo. Él sacó un crédito para comprar un inmueble y vivienda única. Yo le iba a decir, flaco, no pagaste, se remate el inmueble. Siempre que tener razonabilidad, ¿no? Siempre esto que le queda a ustedes porque esto es el ABC. Razonabilidad, el hombre de derecho tiene que tener la razonabilidad suficiente para aplicar en los casos, y ahí viene el tema de la equidad, que habla también de fallos de control. Por ahora está para ir a Cámara, el primero ya fue, vamos a ver qué Cámara también, lo que dice Cámara. Lo que ahora estuve leyendo de otro juzgado que me habla, lo que me puse a leer, toca defensa al consumidor, diciendo no, entra dentro de lo que es el servicio al consumidor, no hablan del derecho de información, de lo que debe ser claramente equitativo en cuanto a quién es el usuario y el proveedor, nada. Simplemente me dice
No, lo que pasa es que él ganaba 10, ahora gana 50 y el auto salía 10, ahora sale 100. Pero ojo, como evidentemente hay un reajuste, pero no la hacen lugar. ¿Qué dice? La cuota va a ser la mitad, no puede ser superior a la mitad del recibo del sueldo que tengo. Coma, pero cuando termine el crédito, acá estamos hablando de un crédito, muchachos, que se me va 3 veces más y en el tiempo se me va en años. Pero al momento que finalice el crédito, deberá hacerse la cuenta de cuánto debe abonar él, porque en un momento determinado yo en la sentencia le dije que no puede alcanzar la mitad de su sueldo. O el 30%, no me acuerdo. Pero un disparate, ¿por qué? Porque yo pasan 10 años más, yo creo que ya pagué y va a decir, perdón, usted está pagando algo que no puede elevarse el 30% de su sueldo, ahora hay que equipararlo, pasarlo en 10 años más. Y bueno, entonces, ¿cuándo termina el pagar ese crédito? Por eso yo digo la razonabilidad. A vos te estaban pidiendo que yo ganaba 5, ahora gano 10, que le diga al banco y que el auto sale 5, ahora sale 15. Te están pidiendo para justo y crédito. Y como está la situación, hay que ser claro y preciso en eso. Por eso, lo que les digo también es lo que hace a esto de que cuando apelen, cuando estamos en defensa del consumidor, el demandado, poniendo esta balanza, no es que apele o voy a cámara, me declaran de ciertos recursos. Digo, para llegar a segunda instancia. Por eso lo uno junto con esto. Los recaudos de procedencia, errónea aplicación de la ley. Yo lo que tengo que revertir idóneamente no es yo estoy en contra de lo que dice el juez, los jueces de cámara por esto, esto y esto. No, vos lo que tenés que hacer es rebatir claramente dónde está, primero, qué normativa se aplicó erróneamente o qué doctrina legal. 2, ¿cómo corresponde aplicarla a este caso, dividiendo de otros casos que vos tomás la doctrina legal? Tercero, ¿dónde está en este fallo que vos estás impugnando esa violación? Lo que vos no podés hacer es, yo pido distinto que los jueces, porque tiene que ser esto, esto, esto. No, una discusión que no rebata los argumentos en torno a la aplicación de la ley no es razonamiento suficiente para el recurso. Ahí estamos hablando del recaudo de procedibilidad. ¿Por qué? Porque hace a las causales que yo debo canalizar a los efectos de este recurso. Doctrina legal de la interpretación al alcance dado en las sentencias por la Suprema Corte. Pero la doctrina legal no es que queda de manera estática, va variando. Antes, que no denunciaba la venta del automotor, flaco, hasta la sentencia, y en la sentencia vamos a ver si la pasa o no, porque vos no hiciste la denuncia de venta. ¿Hoy qué dice la doctrina legal de Corte? Vos no hiciste la denuncia de venta. Bueno, vas a tener que demostrar en el proceso que vos te desprendiste del automotor, que vos no eras responsable del vehículo. No es que vas a zafar de arranque. Pero en la sentencia puedo valorar si vos acreditaste, porque no hiciste la denuncia de venta, si vos te desposeíste de ese automóvil. Con lo cual cambia la doctrina legal. Antes no tenía solución, ni que yo demuestre que el auto yo no lo poseía. Hoy, doctrina legal, hoy está a cargo mío demostrar que yo me desprendí. ¿Por qué? Porque no tengo la denuncia de venta. Y eso pasa en la mayoría de los casos. ¿Está? Certiorari, llegamos al certiorari. ¿Hasta acá vamos bien? Certiorari positivo. Y acá entra en juego el artículo 31 bis de la ley 5827. Ojo, nación, el 280 es lo que me habla del certiorari. Y te digo más,
certiorari negativo o simplificación, como se le dice acá en provincia que no está el certiorari. ¿Por qué? Porque a mí, la Corte de Nación, con simplemente signar ese artículo 280 del Código de Nación, me liquidan. Pero yo no sé por qué me desestimó el recurso. ¿Por dónde va el andarivel? Flaco, 280 no alcanza para que hagamos viable el recurso. Fuiste, pero a mí no me explica por qué. Distinto es lo que ocurre en provincia. Pero vamos al positivo. Fíjense, en este caso, Leandro Giannini tiene un libro que es Certiorario Positivo ante la Suprema Corte. Leandro Giannini es un doctrinario muy joven, con mucha capacidad y que siempre se encargó de temas de recurso extraordinario. Él lo que dice es una admisión excepcional de recursos que carecen de algunos de los recaudos de admisibilidad. Pero si está en juego la gravedad institucional, un notorio interés público, ahí es muy difícil a veces. Gravedad institucional y notorio interés público de deslindar. Gravedad institucional es cuando están en juego principios de orden público, cuestiones federales, por ejemplo, medio ambiente, por ejemplo, la cuestión de competencia en lo que hace a la administración de justicia. Y notorio interés público, que ya no es un interés personal. Esto lo decía juntamente con lo que hace a gravedad institucional, Camps, que es secretario de la Suprema Corte, lo que decía es, no es un interés particular que yo estoy viándome ante el recurso, la impugnación. Lo que apunto es un interés que atiende a toda la comunidad. Y por supuesto, el establecimiento de una doctrina legal. Por ejemplo, escúchame, en el tema de los pagarés, cuando hablaba del tema de defensa del consumidor, algunos me decían, no cumple el 36 el pagaré. No, bueno, pero yo planteé la falta de legitimación, perdón, pero si bien no se puede discutir en el proceso ejecutivo y la causa de la obligación, yo lo que tengo que decir es un pagaré, usted me puede decir, tiene todos los recaudos de pagaré. Sí, pero hay un fraude de la ley, porque se está violentando el artículo 42 de la Constitución Nacional y se está violentando lo que hace a una norma de fondo de defensa del consumidor. ¿Con qué? Con que debe contar con los puntos estratégicos que establece el artículo 36. Y entonces, ¿qué decían? Algunos, no se puede discutir la causa, sigue adelante. Otros decían, no, perdón, se está violentando el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. El pagaré no es tal. ¿Qué tuvo que hacer la Suprema Corte? El caso Asís. Sentemos doctrina, porque esto va para cualquier lado. Quiere decir que hoy yo podría, el pagaré, se acompaña el instrumento, contrato, donde figura lo que establece el 36, sigue la vía ejecutiva. Ahí tenés un caso de creación de doctrina legal. Y acá viene la otra, que es la otra parte del artículo 31 bis. Una certiorario positivo, por más que le falte algún recaudo por una cuestión de notorio interés público, de la propia utilidad pública, o para crear doctrina legal, caso el proceso, caso la cuestión y la resuelvo. Le falta algún recaudo de admisibilidad, pero estando en juego estos tres variables, la caso y la resuelvo. El certiorari que hablan... ¿Cómo? No es reenvío. Que eso lo vamos a ver ahora en la nulidad, que habría que empezar, viste, a dejar de reenviar. Vos sos Suprema Corte, no hagas perder más tiempo, resuelve vos. Ahora lo vemos eso también. En este,
que es la otra parte del 31 bis, que fue agregado por la 13812, dice, con carácter excepcional, no siempre, la Suprema Corte podrá dar trámite a los recursos de inaplicabilidad de ley que no superasen las limitaciones si, según su sana discreción, mediare agravio institucional, notorio interés público o establecer la doctrina legal. Pero después, cuando me habla de la simplificación, que ahí está, o mal llamado certiorari provincial, es porque dice, en cualquier estado de la tramitación, si la Suprema Corte considera que los recursos extraordinarios de nulidad, inconstitucionalidad o inaplicabilidad de ley o doctrina legal no reúnen los requisitos esenciales que han sido suficientemente fundados, ya me lleva al tema de la procedibilidad, suficientemente fundados, que planteen agravios desestimados por el mismo tribunal en otros casos análogos, o que la cuestión que sometan a su conocimiento carece de trascendencia, podrá rechazarlos con la sola invocación de la presente norma. Sí, con la sola invocación de la presente norma, pero a su vez, lo que hace la Suprema Corte es simplifica. ¿Por qué? Porque no, tal vez no saque una sentencia definitiva, un interlocutorio. ¿Por qué? Porque no va a ser caso tal vez escuchar al Ministerio Público. O no llama para que presente memoria, simplifica los pasos. Pero no es como la Corte de Nación, que en este supuesto me pone la tapa diciendo no cumple los recaudos del 280, fuiste. Acá me va a tener que decir que no se cumplen los recaudos establecidos por el artículo 31 bis, coma, pero a su vez no cuadra tomar el caso, por eso la desestimación, por esto y esto. ¿Qué significa? Que yo, a distinción de lo que es Corte de Nación, voy a saber por qué motivo me desestimó el recurso. No alcanza, por eso mal llamado certiorari, porque el certiorari en Nación, con el 280 me pone la tapa. ¿Pero por qué? No cumple con el 280. Acá, ¿qué pasa? Me tiene que decir la invocación de esta norma, pero me tiene que dar de manera simplificada por qué motivo me está desestimando el recurso. ¿Sería el negativo? Claro. Y acá, yo también traté de... Lo que tengo que ver es primero que es una facultad exclusiva y excluyente de la Corte, de la Suprema Corte. ¿Por qué simplificada? Porque le dije, no solamente va a tener una sentencia definitiva, porque puede ser una interlocutoria simplificando los pasos procesales. No va a haber vista al Ministerio Público Fiscal. No voy a hacer la presentación de las memorias, que la memoria, muchacho, ojo, no es completar. ¿Eso lo vieron ayer? No es completar. Ojo con lo que vas a decir porque lo metés la gamba y fuiste. Porque muchos tal vez quieren completar el recurso y cuando presentan la memoria, su memoria, borran con el codo todo lo que escribieron en el recurso. Ojo, ¿puedo o no? Si la presento, sabés lo que tenés que hacer. El otro va a rebatir, porque el otro no impugnó la sentencia. Pero ojo con el que presenta la memoria. No podés ni completar ni traer cuestiones que en el recurso vos no las planteaste. La respuesta, en el caso de este certiorari, mal llamado certiorari, es que claramente con fundamentos claros, precisos y suficientes me desestiman el recurso. ¿Cuál es la diferencia? No me cita nada más que el artículo. En Corte de Nación, 280 y no hablamos más. Por eso también es la queja, porque muchas veces me rechazan el recurso sin darme un fundamento acabado. Acá el fundamento no va a ser muy acabado, pero va a ser simple, preciso y concreto. ¿Está? Esas son las dos alternativas del certiorari que ayer no llegó a darlo Gonzalo y por eso lo doy yo ahora.
No, espere. Pará, porque quiero salir de acá, pero Sí, no. no. Un esquema. Esperá, a ver. Sí. Acá. Ahí está. ¿Dónde acá abajo? Y acá pongo acá, mirá. Con la cruz podría cerrar ahí. No, con la cruz no lo va a minimizar. Porque si con la cruz le cortás el. Bueno, con minimizar entonces. Sí, para que no te mismo. Acá lo tengo. Con eso. Vamos acá. Acá, no se ve, acá. Acá. Acá, mover por abajo. Acá. No, ahí, apretá ahí. Sí. Arriba, más arriba, la barrita negra. Acá. Ahí. Apretá, deja apretado y correr. No. Apretá ahí arriba. Acá. No, en la costada, ahí. Deja apretado y correr. Más abajo, así no nos tapa el pan. Ahí, quedó. No, después te pido para el otro. Porque esto... Recurso de nulidad, muchachos. Vamos que. Normas involucradas. Acá tengo normas constitucionales. 161, que va a conocer originaria y en grado de operación del recurso de nulidad. ¿Cuándo? Cuando se afecte el artículo 168 y 171. ¿Qué es? Tratamiento de las cuestiones esenciales. Acuerdo, voto individual. Está en el artículo 296 a 298 del Código de Provincia. ¿Cuál es el objetivo? Que se mantenga la sentencia como establece la Constitución. Por lo tanto, si yo veo que se están violentando los dos artículos 168 y 171, puedo plantear este recurso. Quiero garantizar que la sentencia reúna lo mínimo y necesario que debe contener. Que por eso me lo da el neto corte constitucional, porque avanzan las cuestiones que yo le dije recién. Omisión de cuestión esencial. Ahí hay una incongruencia por omisión. ¿Qué significa incongruencia por omisión? Evidentemente no lo advertimos. Nos devoramos la cuestión esencial, pero fue porque no lo advertimos. No adrede, porque ahí sí hay otra cuestión. Omisión de cuestión esencial, existencia de acuerdo y voto individual, quiere decir que tiene que haber existencia de acuerdo y voto individual, ausencia de fundamentación legal. Es a pedido de parte y la Corte en ocasiones te lo puede de oficio. Cuando se pone, previo a analizar un recurso, supongamos que hay un recurso de inaplicabilidad de ley, pero no se entiende, no se puede ver esos errores. ¿Por qué? Porque analizado el fallo, se advierte que no se trató la cuestión esencial. Por lo tanto, la Corte, de oficio y previo a tratar, va a decretar la nulidad de la sentencia. Y el tema que decía recién él es esto. Muchachos, no lo reenvíen. Porque vos lo reenvías, ¿a dónde? ¿Al mismo tribunal? Sí, pero a otra sala. ¿Tuviste cuánto? 1 año y medio para sacar la nulidad. No se trató el recurso. Vuelve a segunda instancia, vuelve al tribunal de origen. ¿Cuánto va a tardar? Y pueden tardar 6 meses más. Y después se entra a jugar todo el andarivel y perdemos 5 años. Si vos tenés la posibilidad de determinar que la sentencia le faltan los requisitos esenciales, no la reenvíes. Casación positiva, resolvé vos, que tenés los fundamentos y la autoridad necesaria para ello. Cada vez menos se está dando todo el reenvío. Muchas veces en estos hits ha sido muy cabal de decir no podemos tener más tiempo que perder. Hay que resolverlo de esta forma. Cuestión esencial, para que se entienda.
demanda, contestación, traba de litis, ahí tengo la cuestión esencial, tiene que estar ahí adentro. ¿Se determinaron cuándo? Con la demanda y la contestación. Son los puntos que constituyen la estructura de lo que hace al proceso desde su origen hasta el resultado de la sentencia. Debo no solamente, cuando planteo el recurso, determinar cuál es el artículo en el cual se encuentra el vicio, sino claramente y fundamentalmente determinar dónde está el error en la aplicación de esta norma que lleva a la nulidad de la sentencia. Siempre debo individualizar cuál es la norma que ha sido violada. En este caso digo, no inaplicabilidad, violada que no cumple el 168, sino además en la sentencia, ¿dónde está ese vicio que no permite mantener la regularización de esa sentencia? ¿Cuál es cuestión esencial? Por ejemplo, ¿a alguien se le ocurre una cuestión esencial que no la vimos y dictamos sentencia igual? Una falta de legitimación, muchachos. Es esencial. Yo tengo que determinar si la legitimación procede o no procede. No la vimos y dictamos sentencia igual. Primera instancia y Cámara. Eso es una cuestión esencial. Coma. Ahora, si en la misma sentencia dice cae en abstracto la legitimación por tal y tal motivo, che, pará, omisión de cuestión esencial, no se trató la legitimación. Perdón, de la misma sentencia surge que no se trató porque ha devenido en abstracto. Ahí tendría que ir por recurso de inaplicabilidad. No, yo no sé, dependerá. ¿Por qué? Porque no. Yo te voy a explicar otro tema. Cuando se habla de que la sentencia debe ser fundada en derecho, muchos te dicen, perdón, si hay una errónea explicación de la ley, ¿está fundada en derecho? Y te decían no. Entonces debo ir por la nulidad. Coma. La nulidad, cuando más de que debe estar con fundamentación, es que ausente de fundamentación. La otra que tenés que ir por el andanivel del recurso de inaplicabilidad de ley es porque hubo una errónea aplicación de la ley o doctrina legal. Acá hay ausencia total. Porque muchos decían, no, pero si aplicó mal la ley, es nula, porque no tenemos ley. Coma. Lo que hay que ver en la nulidad es una ausencia total de fundamentación. En este caso, que venimos hablando, cuando vos resolvés en la sentencia, cayó un abstracto de legitimación pasiva por tal y tal motivo, vos la estás tratando. ¿Cómo? Simple. No la voy a tratar porque con lo que he resuelto, cayó un abstracto. Esto se da cuando pone una advertencia. Nos la devoramos, chiche. No analizamos la falta de legitimación. ¿Pero por qué? Porque inadvertidamente, por omisión. ¿Se entiende? Ahí está el tema de la nulidad. Ahora, si vos trataste el tema diciendo dos líneas, cae en abstracto la falta de legitimación por tal y tal motivo, no es que lo omití. Te digo que no lo trato porque no corresponde. Ahí te dice, el punto omitido, ¿cuándo es esencial? Y si era el resultado del mismo, tenés que resolver la falta de legitimación. Cuando el punto omitido depende de la suerte del pleito, vamos a ver si es legitimado pasivo y si eso va a determinar el dictado de la sentencia, juega un rol importante. Cuando el punto omitido haya integrado la litis, integra la litis, fue motivo de discusión, demanda contestación, integró la litis, tengo que resolverlo. ¿Cuándo no es una cuestión esencial? Cuando es un tema que le viene extemporáneo.
planteos accesorios que no hacen a lo principal. Objeciones relativas a la valoración de la prueba. Lo que es materia de prueba, andar por el recurso de la aplicabilidad de ley, es lo que hace el absurdo en la apreciación de la prueba. Pero no que es nula la sentencia. La sentencia va a ser nula si no se trata de una cuestión esencial. Están fuera del plazo. Los plazos son para las partes. ¿Qué tiene que ver que dictó la sentencia de día después? También que tiene un plazo, pero esto no hace la nulidad. Sino, lo que hace es, por descuido de una advertencia. ¿Qué es lo que hace? Omisión de cuestión esencial, no hubo acuerdo, no hay voto individual. Ojo, me lleva así a que pueda haber voto por adhesión. Adhiero al voto del doctor fulano. Pero usted lo votó, sí, yo voté. Voté adhiriendo al voto de ella. Mayoría. Claro, somos 3. 2-1. ¿Está bien? No. Voy a explicar por qué. Para que les sea claro. Él y yo tenemos que tener la misma fundamentación. Él y yo llegamos al mismo resultado, pero por caminos distintos. Entonces no hay mayoría. La mayoría es en cuanto a los fundamentos. Por eso, si él y yo, blanco, blanco, y ella negra, 2-1, acá hay mayoría, pero la fundamentación no es distinta, es la misma. Ojo con eso, muchas veces llamaban al Tribunal de Trabajo a complementar. ¿Por qué? Porque estaban en prisión y tenían que llamar a otro juez de otro tribunal. Lo mismo pasa en los tribunales colegiados o en los órganos como la Cámara, que acá uno lo llaman, en este caso, en la nuestra, llaman al presidente para que dirima. Esas son las cuestiones. Voto individual tiene que ser emitido. ¿Puede ser que adhiera? Sí. Esto es distinción en la Corte Suprema. Lo que dije, mismas bases argumentales. Ausencia de fundamentación normativa. Importa ausencia de base legal. No la correcta e incorrecta fundamentación. Andá por el camino de la inaplicabilidad, como justo estaba explicando. Esto es ausencia total de fundamentación. Porque si hay una fundamentación y es errónea, ¿cuál es la vía? Inaplicabilidad de ley, muchachos. Por eso dije, cada canal del recurso tiene sus propias causales. Una pregunta. Sí. Entonces, para la unidad tiene que haber ausencia de alguna de estas 3 opciones. Ausencia. No, pará. Para lo que es nulidad, sí, tengo que ver. Omitió tratar la cuestión esencial. Sí. No hay acuerdo ni voto individual. No hay mayoría. Y ausencia de fundamentación. No errónea aplicación. Bien. No, claro. A eso te refieres, que se dé. Hay un caso que ahí cita del Cerro que, claro, él estaba por el Banco Francés con Nicoleto, donde se fija una tasa de interés. Se apela a Cámara diciendo, perdón, se pone un límite a la tasa de interés cuando la tasa es legal y tiene esta. Va a Cámara, ¿qué hace Cámara? Sala tercera. Se pone a analizar que el pagaré que estaba en ejecución no contiene los recaudos del 26. Y dice, un pagaré que no cumple los recaudos del 26 no tiene habilidad ejecutiva. Coma, por la reforma de imperios, yo no me puedo meter a analizar una cuestión que no fue traída por las partes. Coma, pero hago saber, a partir de esto, a los jueces del Departamento Judicial de militancia, que ahora van a tener que empezar a analizar si el pagaré tiene o no tiene. Esto fue antes del fallo así. Claro, el Cerro interpone el recurso. ¿Qué es lo que dice? Ninguno de los dos jueces trató, ni siquiera mencionó
que la cuestión que yo planteé en la apelación es la tasa de interés. La modificación de la misma que no pudo haberse modificado por la misma tasa de interés. Cuando baja lo que la Corte dice, no se trató de la cuestión esencial. Y sobre la misma no hubo fundamentación. Con lo cual devino la procedencia del recurso, volvió a la Cámara, a otra sala, para que dirima la cuestión. Ojo que también da que hablar, muchachos, si nos declaran la nulidad de una sentencia. Con lo cual, por eso fue a los ojos. Ni siquiera se mencionó el tema de la apelación, que era la tasa de interés. Se fueron por analizar si era o no pagaré, cuando la cuestión, ni siquiera la parte demandada, porque la parte demandada no estaba. ¿Se entiende? ¿Cuál fue la primera sala que conoció? La sala 2, la sala 3, perdón. ¿Puede ser declarada de oficio la nulidad? Sí. Cuando realmente no se guarda la exigencia del acuerdo, ni el voto individual, y no se resuelven cuestiones esenciales. La Suprema Corte de oficio puede actuar. Es una facultad exclusiva y excluyente. Si la Corte no lo hace, pero sepan que es una facultad exclusiva y excluyente de la Corte de oficio, la nulidad. Y ahí es lo que yo vuelvo a insistir. No la reenviemos, muchachos, porque es pérdida de tiempo y economía procesal. Recurso de inconstitucionalidad. Acá yo tengo dos vías. El recurso extraordinario de inconstitucionalidad o la acción de inconstitucionalidad. El recurso en sí lo que tiende es a resguardar la supremacía de la Constitución. Por un lado, lo que hace al resguardo del poder estatal, por otro lado, el equilibrio de poderes, que está tan discutido, que a veces los jueces tenemos nuestra culpa en esto, porque a veces nos tiembla un poquito el pulso para decidir cuestiones. No digo tanto a los jueces ordinarios, sí a los federales. Comodoro Pi va de una banda a otra. Nunca me callo, siempre digo lo mismo. Hasta ahora nunca me han dicho nada, pero en algún momento van a saltar. Como saltaron hace 4 años cuando estaba el ministro de Justicia Garabano, y yo le digo, discúlpeme, doctor, pero ministro, estaba como ministro de Justicia. Le digo, discúlpeme, pero estamos hablando de la oralidad en la provincia de Buenos Aires. Hace 6 años que estamos llevando adelante. Está bien que esto lo diga para Comodoro Pi, que veo que están llenos de gente de Comodoro Pi. Humildemente somos jueces de trinchera, que lamentablemente no hay más que 2. A la doctora Besonillo. Claro, ahí tenés. Entonces, el juez no tiene que dudar. Hay una división de poderes, tiene que aplicar lo que corresponde por la Constitución. Ahora, si vos vas a estar blanco o negro, está bien que vos vengas a decir blanco o negro, pero que eso no sea por una cuestión política o por poder. Cuando entró un amparo ambiental que todavía está en la Corte Suprema porque los federales, yo resolví declararme incompetente, pero hice lugar a una medida cautelar que fue que estaban fumigando en la zona de Camel Norte, pasaban los equipos boteando todas las sustancias que rociaban y que hacían la fumigación. Le dije que eso tiene que estar pico limpio y pasar en un horario que no haya demasiada gente por la calle. Mar del Plata sí tiene, pero Mar Chiquita no tiene la distancia. Le expliqué 1500 metros. Dije, soy juez incompetente, me declaro incompetente, pero puedo evitar una medida cautelar.
Me decía, te van a matar, están los Copatel. Y la gente tan fumigante, aspiran todo eso. También tenemos los dos sectores, porque antes de la pandemia, me acuerdo que fue un lunes, la pandemia empezó el día viernes, ya no se movía nadie, salvo Olivo, lo demás, estamos todos adentro. Sí. Bueno, acá. ¿Por qué? Porque, claro, había millones de dólares que se perdían. Entonces me vienen a decir, vamos a hacer una audiencia. Sin ningún problema. Le dije al abogado de la asociación, no me venga con toda la asociación, ni con uno. Y cada uno de ingeniero agrónomo. Empezó la audiencia. Me caen 25. Locos que estaban invadiendo, que le estaban fumigando. Y los otros tenían las 5 en la espalda. Copatel, habla un ingeniero, habla el otro. Por supuesto, las dos tendencias se tiraban políticamente también. Hasta los abogados empezaron a decir cosas y casi se van a las manos. Se acabó la audiencia. Le dije, muchachos, estamos a 4 días de que estemos todos encerrados. Seguimos sin solucionar esto. Cuando me estoy yendo, me dice uno de la asociación, los redactores, claro, ya sabemos lo que va a resolver este juez. Le digo, mirá, espero que después de las 2 de la tarde te encuentres todavía acá y quiero que me digas a ver qué opinás. Por supuesto. ¿Qué dije? Flaco, hago una audiencia para que se pongan de acuerdo, porque me están pidiendo que veamos algún agroquímico que no sea tan nocivo. Y la audiencia me la tiran para atrás. No hay solución. Sigue el plazo de 1500 metros. Cuando entra a jugar el tema de la feria, entre comillas, que fue una semana, quien tomó el caso, que seguía en turno, en lo que es el turno juzgados civiles y comerciales, hay un turno cada 15 días, pero gracias a Dios el teléfono no suena nunca. Le tocaba a ese juez, me lo redujo a 300. Ensanchados estaban los Copatel como nunca. Cuando resuelve el tema de la incompetencia, va al juzgado federal, 30 de diciembre. En 15 minutos el juez federal dijo, esto es una locura, son competentes la justicia ordinaria, mándeselo. Cuando lo mandan, en la feria. ¿Quién tuvo que moverse para llegar a corte? El juzgado, porque las partes estaban, claro, uno tenía la medida cautelar, el otro estaba a la puteada queriendo apelar. Hace 4 años que está en la corte. Ahí tenés el caso concreto de que debe preservarse la Constitución. Bien, quiere decir que si se está violentando un artículo de la Constitución, voy por la vía de la inconstitucionalidad. ¿Sí o no? Sí. No. Coma. Si lo que estoy, si lo que estoy cuestionando es una normativa, digo que afecta a una norma, a una ley, que va en contra de la Constitución Nacional que también lo adoptó. Inaplicabilidad de ley. Y ahí se le queda grabado y no se lo olvida. Si yo lo que estoy planteando es una norma, una ley, una ordenanza, un estatuto, choca con la disposición de la Constitución social, ese es el camino, inconstitucionalidad. Pero si yo lo que estoy apuntando es, se violó el artículo 18 de la Constitución Nacional, el derecho de propiedad conforme lo establece la Constitución Nacional, tenés la vía de inaplicabilidad, no te confundas. Únicamente inconstitucionalidad cuando la ley, la norma, el reglamento, la acordada, la ordenanza, choca con la Constitución de la provincia. Me lo grabo a fuego. Doctor, ¿puedo repetir otra vez la última parte de la aplicabilidad de ley? Claro, si yo lo que estoy cuestionando es que se está afectando una norma o una errónea aplicación o violentando una norma de la Constitución Nacional, el camino es la inaplicabilidad de ley. Lo único que tengo es cuando está afectada la Constitución provincial.
Claro, en provincia coexisten que yo tengo que resolver cuestiones que hacen tanto la Constitución Nacional como la provincial. Pero eso no significa que yo le dé el mismo andarivel o que la Suprema Corte le dé andarivel cuando cuestiono la Constitución Nacional. Uno como juez tiene que alternar las dos normativas, la de fondo y la propia provincial. Por eso, en muchos de nuestros fallos citamos Constitución Nacional, violación del derecho de defensa en juicio, igualdad de las partes, porque tengo que manejarme con las dos normativas, Constitución Nacional y provincial. Pero lo que hace el recurso extraordinario de inconstitucionalidad es para el único supuesto que se esté violentando la Constitución de la provincia. No se lo pueden olvidar. La acción de inconstitucionalidad, ¿qué me pregunta? La acción de inconstitucionalidad es para aquellos casos que también vos veas, pero ¿cuál es? Yo voy como acción, no voy como camino impugnativo. Yo inicio la acción, porque entiendo que esta norma está infringiendo la Constitución de la provincia. No hay una sentencia que yo impugno. ¿Está? La acción no. No. Inicio acá y va a corto. ¿Está? Claro, no es exclusiva. Es una acción. Esto es un camino impugnativo. Tengo el artículo 57 y 161 de la Constitución Provincial y el 299 a 303 del CPC. ¿Qué es lo que busca? Imponer la supremacía de la Constitución Provincial. ¿Qué es lo que se va a controlar? Se controla el fallo. ¿Por qué? Porque es el fallo el que, aplicando la normativa que está en contra o en violación de la Constitución de la provincia, es lo que yo quiero revertir. Evidentemente, el juez aplica una norma errónea, pero porque esa norma errónea es del legislador, que conculca la Constitución de provincia. Los requisitos de admisibilidad, esto lo digo para todos. Sentencia definitiva, esto lo vieron ayer, ¿no? Los recaudos de admisibilidad, ¿qué son? A ver, vamos rápido, que me quedan 15 y termino con queja y los dejo en paz hasta el examen. No, pará. No se vaya a hacer. Acordate que vengo con Mama y Racho, vengo con Mariano y con Matías. No, yo lo dejo hablar a ellos, son jóvenes. Me quedo afuera. Bueno, sentencia definitiva. ¿Qué más? 10 días y ya empiezo a abrir la cabecita. Cuando vemos las viejitas son 5 días. ¿Desde cuándo? Desde cuando me desestima la Cámara de Recursos. Acá son 10. Sentencia definitiva 10 días, constitución de domicilio, el franqueo que debo abonar, monto de la análisis, capitalidad y depósito previo, que yo le expliqué, esos dos son los dos recursos más que superan a nosotros, porque nosotros dos no tenemos ni monto de agravio ni depósito previo. Sí, en nosotros dos voy a escuchar al procurador, y en la aplicabilidad de ley, en ciertos casos, defensa del consumidor, medio ambiente, también el procurador va a tener palabra, va a ser oído por la cuestión que se tramita, pero no todo lo que hace en inaplicabilidad voy a escuchar al procurador, si en el caso de nulidad e inconstitucionalidad. ¿Qué otro recaudo? La causal debe ser precisa y adecuada al soporte de recursos. Debe ser por escrito, claro, preciso, debe bastarse a sí mismo. Denuncio el artículo aplicado mal, en violación de la normativa, violación en base a la nulidad como en inconstitucionalidad, pero a su vez, en el caso, ¿dónde está el perjuicio? ¿Dónde está, en este caso, el error del juez? ¿Por qué? Porque yo no puedo fundar un recurso distinguiendo de lo que el juez puso. Para mí el juez se equivocó, porque para mí es blanco y para él es negro. ¿Verdad? Eso es una discusión. Vos disentís. Vos lo que tenés que plantear en el fundamento es de qué manera cabal y clara
se está violentando la normativa constitucional, sean los 3 recursos. ¿Puedo plantear los 3 recursos? Sí, pero cada recurso tiene las cosas de otro. Vos no podés sumar, porque en la aplicabilidad le sumás inconstitucionalidad y nulidad, porque los fundamentos son distintos. ¿Puedo plantear los 3? Sí, pero cada uno va por el curso normal de sus antecedentes y de las causales. No puedo fundar todo en uno. ¿Se entiende? O sea que van por separado. Bueno, Planteo sí, 3, pero me refiero por la pero no puedes meter en el contexto de uno todos los Claro. otros. Que plantean los 3 son 3 escritos distintos que empiezan a tocar. O puedo plantear un escrito donde planteo claramente uno y otro. Lo dije lo del procurador, que casi ya hay. ¿Cuál es la norma? También lo dije, violada, casación positiva. Estos son los recaudos de admisibilidad que podés jugar en todo, porque de hecho, fíjate que el artículo que me habla de recaudo de admisibilidad sirve para todos, coma, con la diferencia que en la aplicabilidad tengo los más, porque de monto y depósito. En lo demás, Yo lo que estoy planteando es que este artículo de esa ley, yo lo que te estoy diciendo es, hay una normativa sí, de tal artículo 25 de la ley 1333 que habla de la defensa del consumidor, que es la aplicación de la ley de fondo, que va, sí, que habla todo el proceso, que va en contra de lo dispuesto por la normativa 15ª de la Constitución de la provincia. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es la norma que entiendo yo viola la Constitución? Y dentro de esa contextura de la sentencia, ¿dónde estás? No me sirve decir, no, se está violando el artículo 15 de la Constitución de la provincia. ¿Y por qué se está violando eso? Me tenés que dar unos elementos en lo que es la procedencia. Estos son recaudos de admisibilidad, que lo va a ver cámara, pero ojo muchachos, pasé cámara. Sí, tenés que entrar en corte y corte va a hacer un segundo planteo. Por eso dije lo del principio. Pasaste los recaudos de admisibilidad en corte, empezá a descorchar un Russell Boer. Misión cumplida. Misión cumplida. La procedencia, hoy te da la razón, coma, pero cuando se vaya a tratar, tal vez esa razón, porque vos planteaste la violación de una doctrina legal, hoy ya no es doctrina legal de coma. Por lo tanto, la procedencia ya no depende, sino va a depender del momento y la oportunidad en que se trata el recurso. ¿Está? ¿Hasta acá vamos bien? Creo que no me olvido ningún recaudo de admisibilidad. Recurso de queja. Artículo 292 del CPC. Reglamentación de la acordada, 1790. Se interpone en el plazo de 5 días, desde que, por supuesto, más la ampliación. Es un día cada 200 kilómetros. Escrito y fundado, debo acompañar copias, y acá hay 2 fallos. ¿Por qué? Yo por la duda, porque lo vi y lo señaló el título. Está bien, ya está para descansar. Pero la ventaja que tenemos es que vamos a ver, bueno, vamos a ver acá, ¿no? Pero yo te digo que está bueno y viejo. Bueno, pues vamos a ver O más si bueno. querés, está viejo y bueno. Pero eso siempre depende de la hora. Pero a las 2 de la mañana, ¿qué hacen? Si no, a lo mejor esta chica lo llama a las 3 de la mañana, 3 de la mañana. Y a Gonzalo ayer dice que lo llamó 3:30 de la mañana. ¿Quién? A Gonzalo. ¿Quién? ¿Una? Así que vamos avanzando en el horario. Hay que sacar la cuenta, ¿verdad? Así te cargo el sobre. Tal cual. Yo me hago cargo de mi chico. Lo está Es diciendo. más, lo acompaño a todos lados. El domingo me lo voy a escuchar a Punta porque ya la 15ª vez. Ya lo vi haciendo papelones
Y ahora lo voy a ver nuevamente. Y él quiere que Sí, ya me dijo, voy, enano, voy, está bien, pero no me suba con la guitarra. Que no subía con la guitarra, bajaba. Claro, después me di cuenta porque hacía todo eso, porque después el Porfidiarte tocaba tranquilo, los demás chicos, pero él subía, se hacía ver, bajaba, subía. Después me enteré por qué subía y bajaba. Bueno, lo vamos a ver qué pasa. Vamos, le caemos todos. Sí, te digo, increíble. Le digo, mira, voy con 6 matrimonios amigos, y yo, no, me quedan 4 entradas. Ay, No, si la estás regalando. Pero después hay para tomar algo ahí, así que también bajaremos. Digo, enano, no me vas a dar. No, me consiguió las 4 de entrada. Escuchamos. Hay lugar para 10, tampoco te creas que suba. Claro, está en la sala de mercadeo. Me dice, ¿te vas a ir a ver a Calamar o no me vas a ver a mí? No, vamos a ver. Bueno, ¿Se quiere No, Calamar? se comparó. Claro, no está. Pero bueno, lo traigo el martes que les cuenta aparte cómo le fue todo. La sala, ¿sabés cómo? Bueno, el 292. Si la Cámara o Tribunal denegara el recurso o concedido lo declara desierto, me lo concede, lo debo complementar con el depósito, no lo complemento, me declara desierto, podrá recurrirse en queja a la Suprema Corte. ¿Qué voy a tener que acompañar? Copias. ¿Copias de qué? Del letrado, todo firmado por el letrado recurrente. Si la sentencia de primera instancia fue revocada, copia de la sentencia de primera instancia. Copia de la sentencia de segunda instancia. Todo lo que hice con respecto al depósito, cómo interpuse el recurso, de qué manera. La Corte va a decidir en términos de 5 días. Puede decidir que admite la queja y por lo tanto admisible para analizar el recurso o desestimarlo. La Suprema Corte saca una acordada 1790 del año 1978 que me establece, ustedes no se la voy a leer porque la acordada la pueden conseguir, si están empezando, y alguna pregunta de esto, para ya, yo por mi parte me voy a preguntar porque dice la acordada. ¿Eh? Sí, por eso te digo, bueno, la apunte no lo puede traer, pero sí puede traer la reglamentación. Trate la reglamentación y la ley. ¿Para qué la vamos a leer? ¿Qué me dice? Las 100 copias que debo ocupar. Claro, acá vienen dos temas. En este caso de Tevez, de este año, ¿qué pasó? Estaban las copias correspondientes. Pero la propia Corte dice, no, acordada, noviembre de 2020, presentaciones electrónicas. Presentación que puedo acompañar en PDF. ¿Para qué se centró la Corte? Para que la Corte tuviese el material. Pero hoy la Corte, a través del sistema informático, puede introducirse y dar todo el expediente. En ese aspecto se desestimó esa parte de la sentencia de Cámara que desestimó el recurso porque dijo, lo que sí corresponde es que hablemos con planificación de la Corte por sistema informático para que modifiquen la reglamentación, porque es lo que tenemos, son presentaciones electrónicas. No podemos cerrar los ojos ante eso y decir, no, tienen que cumplir las copias que dice la acordada correspondiente. Entonces, empecemos a pensar sobre la tierra. Hoy tenemos todo digital. ¿Para qué querés que acompañe copias? Puede ser que acompañe el PDF, pero a su vez está en el historial del expediente todo lo que hace a lo que se está requiriendo como digital. ¿Qué otra cuestión planteó? Porque planteó un recurso en la aplicabilidad de ley. En ese aspecto, se dice, y acá quiero mencionarles para que les quede claro y si quieren tomar nota, Vallejos,
Weigel, Orona. ¿Eres más cercano? Orona del 2021. ¿Qué es lo que dice? Le viene pertinente recordar, ya que hacía 24 horas que bueno lo tenía claro. Orona, acordate, en vez de Corona, de la cerveza que toma el enano, es Orona. En numerosos presentes han sostenido que a los fines previstos en cada norma, cabe considerar que en casos como el presente, el importe reclamado en la demanda, sin que corresponda adicionar intereses a dicha suma, ni actualizar. Con lo cual le dijeron, flaco, vos planteaste el recurso de inaplicabilidad, y te muestro la verdad que está cumplido, porque sumo lo reclamado, más la actualización, más las cosas, llego caminando. ¿Qué le dijo la Corte? Le citó, por eso digo, Colman, Orona, antecedentes de Corte. No se suma. O sea, es el monto del agravio, lo que vos reclamás y lo que te anda en sentencia. Si la diferencia da. Ahora no tienes que agregar interés o actualización. Y lo otro que también en esta queja se analizó fue que no había una cuestión federal. Por lo tanto, entendían que la desestimación en cuanto a los recaudos que había existido en la Cámara, y por eso la Cámara desestimó el recurso, estaban bien precisados. Por lo cual, desestimó la queja. Este es del 2022, muchachos, por las dudas. Yo se los saqué porque el que está, como dice aquel, disfrutando del sol y demás, si llega a preguntar algo, puede ser esto porque el fallo es 124.998 y el registro habla del 4 de marzo del 2022. 4 de marzo. El 2022. Después hay otro fallo que era en cuanto a, en primera instancia, un incidente en donde en primera instancia se había hecho lugar a un incidente de nulidad. ¿Por qué? Porque el pasivo le pagó a una que dio una deuda. Entonces, lo que se hizo es incidente de nulidad. Me están reclamando que yo tengo que reintegrar. Yo, la verdad, no estaba la publicación, sí, pero estuvo antes la publicación, no. Después de la sentencia declarando a tal abierto la quiebra, con lo cual yo no tenía conocimiento de que había una ineficacia. Cámara modifica la resolución y cuando se plantea el recurso correspondiente, la Cámara le dice, no están dados los recaudos de admisibilidad del recurso. Por lo tanto, se desestima. En ese aspecto, ¿por qué? Porque se dice, no es sentencia definitiva, es un incidente. La Cámara, ¿qué hizo la Suprema Corte? Claramente, puede ser una sentencia definitiva, que ponga fin al proceso, o un incidente que ponga fin. A este efecto, entonces, es un incidente que pone fin. Por lo tanto, se entiende que es sentencia definitiva y corresponde hacer lugar a la queja y empezar a entender la inaplicabilidad de la queja. Quiere decir que la queja es un resorte para garantizar el derecho de los litigantes. ¿En función de qué? Cuando se desestima un recurso o cuando declarado admisible, después se declara desierto. Tengo un salvavidas más, un recurso de queja ante la queja. 5 días de tenerlo derecho. Esto me lo acuerdo para saber diferenciar de la interposición de recursos que son libres. Está, misión cumplida. Y todo, ¿eh? ¿Tengo alguna duda? Profe, ¿qué caso es el taller? Cardinali, sí, ahí que lo puse. Cardinali en Autoscopa Domingo sobre quiebra, en 2013. Y este es del 2022. ¿Qué pasa? Papá, estás como del cerro, está bueno y viejo. Voy a jugar deporte que no, ya no tengo que jugar, pero... Qué gorriti, ¿eh?
Esa, que no te la voy a fundar arena porque te la va a querer pedir para tocar. Apaga el audio y le contesto. No me lo putees, pobre, está nervioso, ¿sabes? Está nervioso. Está nervioso porque juegan de vuelta dentro de poco tiempo otra vez el concurso para afuera. Y digo, no, la tercera, la segunda la vencida. Así que está, nos vamos a hacer reír un poco el lunes. Chao, chicos. Chao, papá, nos vemos. Negrito, ¿cómo? El martes. Sí, ya puse, se acabó. No, poné una clase más, se acabó. Destape. Sí, F5 tengo que sacar, ¿no? No, sí, no, pero yo sabía. Cuando hablo de el concepto de capacidad, capacidad es diferente que un vaso y una jarra porque no es el término adecuado. El término adecuado es discapacidad, pero no hay que aclarar qué es capacidad. Ah, porque vos sabés que eso la otra vez en una pregunta que hubo. No, una persona lo capacitaba.